Y Fernando? claro que yo también voy a hablar de diálogo, ¿Qué? de la poca pertinencia del diálogo en este momento, sin dejar siempre de reconocer que echar mano de las conversaciones siempre podría ser bueno. Depende. De caso de los interlocutores también y del momento en el que se está hablando. Lamentablemente parece como que habría que darle un poquito de razón al expresidente Fernández en todo esto, cuando habla, entre otros elementos que voy a poner sobre la mesa, por supuesto, para poner el tema más o menos en contexto, con las razones que ha esgrimido el presidente Fernández en este caso para que estas conversaciones se dieran en el seno del CES que preside Monseñor Agripino Núñez Collado, que por cierto me cuentan que se le había propuesto a Danilo Medina que debería de estar sentado ahí en las conversaciones, eh, al rector de la Pucamaima, que también de paso una dice cómo es que el CES desde siempre ha sido así, claro, tiene su sede central en la Universidad Católica Madre Maestra porque es una universidad privada. Todas esas cosas, ¿verdad? A propósito, al margen, por supuesto, de la coyuntura, pero bueno, hablar de si es legítimo ese diálogo político sin la participación de la fuerza del pueblo y de sus aliados son parte de las preguntas que habría que dejar. Preguntas que, aunque parezcan retóricas, son pura verdad, porque estamos hablando diario, pero, de diálogo, pero eh, sobre todo cuando hablamos del presidente Medina, que debería de estar ahí por la misma situación que ocurre. Veía a un amigo ayer que con mucho sentido señalaba en uno de sus artículos, y estoy totalmente, lo suscribo en absoluto, de que habría que hablar con el presidente Medina y no con la Junta Central Electoral. Entonces, como no es con la Junta Central Electoral, que ha dado muchas notaciones de falta de carácter en todo este proceso, y como de lo que se trata es del Partido de la Liberación Dominicana y de todos los recursos que pudiera tener, no sería con Castaño Guzmán, no sería con Castaño Guzmán, sino con el dueño de este país, en este caso el presidente Danilo Medina, con todos los poderes que pudiera todavía encerrar el partido oficial, las garantías de ese proceso para que pudiera ser diáfano, transparente, limpio, no parece garantizarlo el presidente de la Junta Central Electoral, mucho más allá de las buenas o malas intenciones, creo que buenas en todo caso, que pudiera tener en este caso. Permitir al presidente, y si tú te pones a dar esa miradita hacia atrás, por ejemplo, de lo que pasó, porque aquí esta crisis de la que se va a hablar y de la que por la que se va a sentar ahí aquí en este diálogo tiene que ver desde los intentos del presidente Danilo Medina de repostularse y de la imposibilidad que tuvo, y eso no se puede entonces obviar, no se puede obviar, porque tendríamos nosotros que pasar con esa imposibilidad, con esos intentos, con todo lo hecho, con las elecciones primarias, con las del 16. O sea, la crisis no se produjo solamente el 16 de febrero, nada más. Viene arrastrándose, y el presidente Medina ha tenido ahí una gran participación. Entonces, que se dialogue solo con la Junta Central Electoral parecería como que sería envolverse o dejarse envolver en brumas, en palabras, con un organismo que ha mostrado desde siempre mucha falta de carácter y que se podría decir prácticamente que ha fracasado en los intentos que ha hecho esa Junta Central Electoral. Primero en la primaria, después de febrero, y ahora, bueno, parece que no teníamos tiempo, no había alternativa, lo que dice la ley y demás. Vamos con esa misma Junta Central Electoral a las elecciones, claro está, del 15 de marzo, en las que van a celebrarse en 10 días, las de mayo, más eso no significa que esa junta esté dotada de toda la credibilidad que se necesita. Continuar con las marchas, yo creo, eso sí es importante. Continuar con las concentraciones simultáneamente, eso es importante. Los cacerolazos, aunque les rompan el tímpano a muchos y a otros desde lejos, también se les produzca urticaria, señores, yo creo que todo eso es válido. Son acciones populares, como dice mi amigo Fafa, son presiones de abajo hacia arriba, porque aquí todo este sistema ha dicho y ha mostrado que no tiene capacidad, y que ha fracasado. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando entonces tú te buscas cuál es el mediador, señor, pero ¿y de dónde fue que sacaron a Agripino Núñez Collado? Retirado desde hace tanto, pero además con un prontuario de fracasos, por lo menos en términos de representar a la gente.
los intereses de la gente. En ninguno de los eventos, de las actividades en las que ha mediado Agripino Núñez Collado, señores, siempre ha sido al lado del poder que se ha colocado. Y nos remontamos a 1994 con la pachotada que le hicieron a José Francisco Peña Gómez en esa coyuntura. En esa coyuntura. O sea, lo que pasó. Para que sepan que dónde que están y quién es el aliado de ustedes. Que el aliado de ustedes no es Leonel Fernández, porque Leonel fue el gran beneficiario de ese pacto al que habla Ivonne en el año 94 contra Peña Gómez. Entonces, retomando lo que pasó en 1994, precisamente con la mediación de Agripino Núñez Collado, y en lo que terminó, señores, ustedes recuerdan, en 1994 se terminó, robándole 2 años. Ahí se estableció el tripartidismo, lo he dicho 2 o 3 veces, porque ahí realmente fue cuando entró a escena el Partido de la Liberación Dominicana. Fue una barbaridad, y ahí estuvo la mediación de Agripino Núñez Collado. Y como esa, con el tema de la seguridad social, y ustedes en el tiempo han visto en qué ha devenido esto, en ese mismo CES también fue donde se debió discutir los pactos que anunció Danilo y que nunca se concretaron porque no les resultaban convenientes las condiciones y porque ahí hubo actores que no le iban a permitir que Agripino Núñez Collado, que tiene tan poca credibilidad como el tema de la justicia y como otros estamentos aquí institucionales en medio de esta crisis. Entonces, sacar a Agripino Núñez Collado e incluso objetar al que es rector ahora de la Universidad Católica Madre y Maestra, que fue propuesto, según nos han contado, fue propuesto, y el Danilo Medina, que es el que decide, ¿verdad?, que es el principal actor, pues también se había negado, señores. Yo creo que ha sido una barbaridad. O sea, ese diálogo en este momento yo creo que es una pérdida de tiempo, que es simplemente una distracción, en tanto el presidente Danilo Medina no saca sus manos de todo el proceso electoral para lo que es indispensable, señores, que no gaste un solo peso del erario para favorecer a sus candidatos. Entonces, todo eso debe plantearse y esas discusiones tienen que hacerse precisamente con el propio Danilo Medina. El país no puede ser militarizado, por ejemplo, lo va a decidir la Junta Central Electoral ahí en esas conversaciones, como ocurrió en las elecciones pasadas, donde ellos por lo menos en el anuncio hablaron de 64,000 efectivos a las calles. No puede ser así, señores, de ninguna manera. Y con todo eso, el sabotaje que ocurrió, no puede ser de esa manera como ellos están planteando ese diálogo. Entonces, las mismas asignaciones presupuestarias de la Junta, del Tribunal Superior Electoral, ¿con quién se va a discutir eso? Con esa Junta Central Electoral genuflexa y sin carácter que en estos días, señores, nos ha dicho y se expresó entonces en las elecciones del 16, el desastre que hubo. Con eso es que hay que conversar. No, señor. Los actores, vuelvo y digo, reivindicamos el diálogo, pero los actores aquí no están todos los que deberían de estar. Y el tema del cacerolazo me pareció excelente. Ay, es un derecho Dios que mío. tienen. Y ahí vimos No gente quieren que de diálogo. manera vergonzosa No iban quieren corriendo, diálogo. señores. Iban corriendo, que lo que daban era más que vergüenza. Daban pena. ¡Ay, llévatelo!